Muy buenas, aquí voy a reaccionar a un documental que hizo el youtuber Palomo, que habla de Yados. Yo soy una persona amante del crecimiento personal, de los negocios online, y hace un tiempo me empecé a atrever a hablar sobre ciertas cosas de manera sin filtros, porque yo no estoy de acuerdo con mucho humo que hay en el sector. Y aquellos que me conocen saben que yo tengo una guerra en contra de muchas mierdas, de mucha basura que hay allá afuera. Cuando Yados se hizo viral, la gente después del confinamiento dejó de ver a los gurús que solamente mostraban lujos, porque se dieron cuenta que había mucha falsedad. Pero cuando Yao se vuelve a hacer viral, se alteró todo el universo y la gente volvió a creer más en si no tiene lujos, no es válido. A mí me ha sucedido como mentor. Yo sé mucho más que muchos mentores que andan en Dubái con coches alquilados, relojes falsos y que te dicen que su mentoría de negocios es lo máximo. Y luego yo he entrado en esas mentorías y he sido estafado, porque las mentorías son una puta mierda. No tienen una metodología, no tienen conocimientos reales de cómo escalar tu negocio. Pero claro, al tener lujos, al mostrar un estilo de vida, la gente lo único que hace es aplaudir y validar todo lo que ellos digan. Yo considero que Yados es un genio del marketing, ha sabido venderse muy bien, ha habido ciertas cosas que no estoy de acuerdo con lo que él hace, sinceramente, porque no estoy de acuerdo con ciertos mensajes, ciertas maneras de proceder. Él vende es en base al lujo que te muestra y ya está. Siento que puede llegar a ayudar a personas que están en un nivel muy bajo de conciencia, que están muy mal. El contenido de Yados puede llegar a ayudar. Yo he llegado a ver videos de Yados en YouTube y algunos están muy bien. Ahora bien, Yados está regresando a un contenido clickbait que si hago Uber en mi Pagani, que era lo que realmente él hizo para hacerse famoso hace unos años atrás y mostrar una que otra mujer, es lo que realmente lo hizo viral. Vamos a ver el video. Este video no es un ataque personal, ni mucho menos, es simplemente una reacción y una opinión de lo que yo estoy viendo, ¿ok? Así que quiero que quede claro. Levantó un imperio multimillonario empezando como un simple entrenador personal, logró la fama mundial gracias a sus frases agresivas y memes, y su blanqueamiento mediático llegó a ser tan absoluto que llegó a participar en un YouTube Rewind como un influencer más. Pero mientras internet entero lo veía como un quad de éxito, detrás de las cámaras se escondía una de las estrategias de manipulación psicológica y absorción más crueles, perfectas y estructuradas de todo internet. Una maquinaria silenciosa que destruiría la vida de miles de jóvenes hasta que dos de ellos, tras haber tocado fondo, decidirían revelarnos la verdad, mostrándonos lo efectivo y destructivo que puede llegar a ser dejar de tener criterio propio. Hola, mi nombre es Palomo y en mis casi 3 años creando contenido, nadie, absolutamente nadie me ha hecho querer trabajar tanto por contar la verdad como Amadeo Yados. Debo decir que yo Yados lo vi por primera vez fue porque era entrenador online y era un tipo que caía muy bien a la gente. Ya él vivía en Estados Unidos y era un tipo que, bueno, que tenía una marca de suplementos y tenía cierto recorrido y la gente pues lo empezó a Venía de seguir. una familia humilde. Cuando estudió en un colegio de pago y nunca vivió situaciones de pobreza, Amadeo Yados sí que tenía una virtud buena, probablemente la única. Era un joven ambicioso, quería crecer y ser exitoso, y por ello decidió bastante joven irse a vivir a Australia a buscar suerte. Allí poco a poco fue empezando a ganar dinero como entrenador personal a la vez que hacía crecer su físico. Y con la explosión de los primeros youtubers fitness entre 2015 y 2018, Amadeo decidió probar suerte también y dio en el clavo por completo. En sus primeros vídeos Yados mostraba cómo se suplementaba su vida en Australia y cómo ayudaba a sus clientes, logrando tener bastante éxito. En esta época apenas se creaba contenido sobre fitness, por lo que la tarta a repartir estaba completa, pero además de eso, Yados tenía talento para esto. Además del entrenamiento, Amadeo aumentó su contenido a entrevistas en la calle junto a otros youtubers, retos, desafíos, todo tipo de contenido, y su canal empezó a crecer a pasos agigantados. Su contenido no dejaba de crecer, su negocio como entrenador personal estaba siendo un éxito, y por ello decidió mudarse a Estados Unidos, todo buscando dar el gran salto en su vida. El problema es que a la vez que seguía creciendo, Amadeo se dio cuenta de que lo que estaba haciendo tenía techo, y fue entonces cuando descubrió una nueva estrategia que le cambiaría la vida por completo, pero que lo iba a llevar directo al camino hacia el monstruo en que se acabaría convirtiendo. Aunque no lo parezca, el ser humano no nace malvado, y Yados era un ejemplo de ello. Pero en esta vida vas a tener que tomar una de estas dos decisiones. O decides buscar el éxito de forma honesta y siendo humilde con el resto de las personas, o tratas por cualquier medio o mediante atajos de lograr ese éxito sin importarte en absoluto el daño que le puedas causar a terceros. No hace falta que nombre la cantidad de oficios que te hacen multimillonario causándole daños a terceros. ¿Qué camino iba a tomar Yados? A pesar de haberse convertido en uno de los mayores youtubers fitness, de lograr comprarse varios coches, de mudarse a Estados Unidos y aumentar su plantilla de clientes, y de establecerse en un nivel de vida que para todo el mundo podría considerarse como más que digno, Amadeo quería más, mucho más, pero mediante el asesoramiento físico no lo iba a poder lograr. Y fue entonces cuando se encontró con la Aquí se paró un poco, pero sí, él tenía un techo en los ingresos.
porque él tenía en ese momento un buen público, estaba establecido como entrenador personal, la verdad, pero sí que cuando Puerta frente a sus normalmente ojos. eso, pues, Llegar a Estados Unidos le abrió te quedas allí, y ahí es cuando él empieza con el tema de los suplementos. muchas puertas para conocer a muchas CBD, él personas, y también una de vendía ellas CBD. fue Wes Watson. Wes Watson era un entrenador personal que había logrado hacerse multimillonario. Wes Watson, aquí hay un canal de YouTube que se llama John Bravo, para que lo vean, y él ha expuesto a Wes Watson, hace un par de días lo expuso en un video y estuvo mostrando cómo él hace cargos a las tarjetas de sus clientes de manera fraudulenta y además él paga lo que él denomina sharmutas. Una sharmuta es una mujer de compañía que tú le pagas para que te acaricie. Entonces Wes Watson va de alfa, pero en realidad él paga a las mujeres para que estén con él. Bueno, empezó a ser malvado. A partir de acercarse a Wes y tomarlo como su mentor, Amadeo empezó a implementar esta estrategia en su propia audiencia, creando en lo que más adelante sería conocido como el método Tu Primer Millón. Pero para ello, Yados no solo copió a Wes, lo planteó de forma perfecta. Sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y aquí es donde nacen las consecuencias que más adelante sufrirían varios de sus alumnos. Wes Watson venía de la cárcel, donde el lenguaje es agresivo, rudo y busca la sumisión. Amadeo copió esto y dejó de ser el entrenador simpático para convertirse en un agresor verbal. Creó etiquetas denigrantes con un objetivo psicológico claro: romper el ego del chaval común. Lo que hacen cada 10 años, o esa reunión de panzas cerveceras pobres. Si consigues que tu audiencia se mire al espejo y se sienta avergonzada, frustrada y asqueada de su propia vida, creas una necesidad urgente de salvación propia. El insulto no era aleatorio, era el primer paso para desmantelar la seguridad de sus seguidores. La segunda gran herramienta que debía implementar Yados y que se había dado cuenta de lo clave que era la separación del entorno. Amadeo empezó a machacar a sus alumnos con la idea de que el entorno era el verdadero cáncer que les impedía ser millonarios. Exigía de forma radical cortar lazos de inmediato con amigos de toda la vida si estos no facturaban o decidían cuestionar el método. Al aislar por completo al chaval de su red de apoyo real, este perdía cualquier contraste de opinión externa. Sin amigos ni familia que le abrieran los ojos, la única voz que le quedaba en el mundo era la de Amadeo. Esta parte del documental es probablemente la que más me duele porque la he vivido en carne y hueso. Yo mismo he visto cómo personas de mi entorno iban siendo absorbidas por las palabras de una sola persona. E incluso puede que tú hayas vivido como alguien de tu entorno haya sido absorbida por este tipo de personas. Mi expareja se metió de lleno en el método Yados y a mí me llegó a menospreciar una vez ella empezó a meterse en la sala de Yados. Lo lamento mucho, pero lo digo con claridad. Como el estilo de vida que le había llevado a él al éxito, pero camuflado de disciplina, hacer burpees a cada... Y no es por nada, pero ¿quién es ella a día de hoy en el sector del coaching? Ahí lo dejo. Amadeo hacer esta rutina y luego lo veían en coches de lujos y sus cerebros inmediatamente relacionaban conceptos. Y lo peor de todo, esta estrategia tenía un doble objetivo. Si el alumno se levantaba un día más tarde, se sentía un fracasado, por lo que recurría a consumir más contenido de su mentor para fortalecer su mente, convirtiendo esto en un círculo vicioso. Todas estas herramientas estaban surtiendo efectos y los ingresos de Yados estaban aumentando cada vez más, pero todavía le faltaba una herramienta más para lograr su nuevo objetivo de ser multimillonario: el precio de sus mentorías. Amadeo, inspirándose en personajes como Andrew Tate o el propio Wes Watson, entendió que cuanto más cara es una mentoría, más valor le da al cerebro humano, independientemente de lo que contenga, por lo que empezó a cobrar precios desorbitados, argumentando que si te duele pagarlo, es que te importa. Esta estrategia provocaba un seco psicológico brutal. Una vez que un chaval de 20 años se gastaba los ahorros de su vida o el dinero de sus padres en entrar a su sala, su mente se negaría a aceptar que le habían estafado. Preferiría defender la doctrina a muerte antes que admitir que acaba de tirar su dinero. En estas mentorías, Yados daba la oportunidad a sus alumnos de pasar unos días con él, de obtener sus conocimientos de primera mano, de ver, sentir e incluso tocar lo que tanto deseaban, y Amadeo lo vendía como el camino definitivo hacia el éxito. Y aquí es donde sus seguidores empezarían a sentir las consecuencias, algunos de ellos llegando incluso a vivir en la calle. No te voy a molestar mucho, solo te quiero pedir la oportunidad de que si te gusta este canal te suscribas a él y le des like al vídeo. Esa es otra. Uno de los alumnos de Yados terminó en la calle porque empezó a seguir el método a rajatabla. Uno no puede tener pensamiento sectario, uno necesita tener un pensamiento crítico y es lo que pasa con muchos alumnos. Yo siento que en gran medida el problema no es de Yados, aunque él ha dado a pie a eso, pero el problema viene de los alumnos que son inútiles, en la gran mayoría de casos. Él también replicó un poco la estrategia de Andrew Tate con los afiliados, muchas cuentas que empezaron a replicar su contenido, él saturó el algoritmo y lo hizo viral. Alumnos más conocidos, decidió entrar a las mentorías de Yados para intentar cambiar su vida y lograr tener un futuro. Terminó endeudado y comiendo en un basurero.
sino una vía para mejorar sus disciplinas, sus hábitos y su físico. Pero lo que acabaría obteniendo Ferran de Llados serían unas consecuencias inimaginables. En uno de los podcasts más conocidos en español, Ferran fue invitado para contar su experiencia como alumno de Llados, y lo que el presentador y los espectadores escucharían sería el perfecto guión de una película de terror. A pesar de contar con total tranquilidad que llevaba bastante tiempo viviendo en la calle para poder seguir pagándole la membresía a Llados, Ferran no culpaba a Llados, lo defendía. Para Ferran, verse dormido entre cartones no era la consecuencia. Y además Llados ni lo tomó en cuenta, que es lo más triste de todo. Era simplemente su proceso. Ante el micrófono de aquel podcast repetía convencido que no había ejecutado lo suficiente, que tenía que pasar por el desierto para ganarse el derecho a estar en la sala de los elegidos. Ferran había sacrificado tanto su vida que su cerebro prefería romper por completo con la realidad antes que admitir que había tirado su dignidad por la borda, justo lo que Llados había planificado. Al final, escuchar a Ferran era presenciar el éxito absoluto de las estrategias de manipulación de Llados. Mientras Amadeo gritaba desde su mansión de Miami rodeado de Lamborghinis, Ferran se despertaba a las 5 de la mañana tiritando de frío, comía latas de atún, apenas tenía agua corriente para ducharse y grababa vídeos para redes imitando los gestos y lenguaje de su mentor. El control psicológico de Llados era tan perfecto que la víctima estaba protegiendo a su verdugo. Ferran se convirtió en el ejemplo de cuán poderosa puede llegar a ser nuestra mente y cómo puede distorsionarnos la realidad hasta llegar a hacernos cometer los mayores errores de nuestra vida. Pero para cada sombra siempre hay una luz, y habría un joven que, tras tocar fondo y escapar milagrosamente de este imperio de mentiras, decidiría hablar y mostrarnos con su propio caso lo verdaderamente peligroso que puede llegar a ser este tipo de personas. Iker Sáizar, conocido más adelante como Sáizar Fitness, era un simple chaval de España que había tomado muy malas decisiones: exceso de consumo de drogas desde los 12 años, desempleado, múltiples delitos, sin ambición por la vida y una relación con su familia completamente rota. Fue durante estos malos momentos cuando Sáizar se topó de lleno con Amadeo Llados, todavía en su época de entrenador personal. Iker, muy perdido en la vida, decidió contratar sus servicios de entrenamiento. Y Sáizar daba mucha vergüenza cuando empezó a replicar todo esto de Llados, hasta que hace poco empezó a contar un poco su realidad y dijo: oye, mira, lo que pasa es que hay un pensamiento muy sectario. Totalmente perdido y destruido, sentía que la vida volvía a tener color, se sentía profundamente agradecido por Llados. Y es en estas etapas cuando las estrategias de manipulación empiezan a hacer su trabajo. Como Llados le había salvado la vida y le había sacado de las drogas, Sáizar desarrolló un sentimiento de gratitud hacia él. Si Llados le había ayudado a salir de las drogas y cambiar su físico, ¿por qué no le iba a poder ayudar también a ser un buen consejero? Durante los siguientes 2 años, Sáizar normalizó actitudes cada vez más extremistas, como ver a Amadeus insultar a gordos y miluristas, o defender que solo serías exitoso y feliz si vives por encima del resto. Y no solo eso, Sáizar cada vez estaba más mimetizado con Llados. Empezó a hablar como él, vestir como él, publicar vídeos en redes con el mismo mensaje que Amadeo, ser una... Pierden su personalidad por completo, pierden su autenticidad, su manera de ser. normales, incluidos amigos de la infancia como plebeyos, y si alguien no ganaba miles de euros o no hacía burpees a las 5 de la mañana, para él ya no era ser un ser humano digno de respeto. Y la parte más dura y peligrosa de esta estrategia de manipulación: el aislamiento. Sáizar empezó a separarse de todo lo que le unía, influenciado por el mensaje que Llados daba en sus mentorías a sus alumnos de que su propio entorno era el que le estaba frenando a ser realmente exitoso. Ahí fue cuando lo poco que quedaba de Iker desapareció por completo, aislándose de sus seres queridos y dejando como única familia a la gente que también era parte de la familia de Llados. Viajes a Miami, mentorías personales de más de 10.000 euros y un mal gasto de dinero absurdo solo por ver, estar y vivir junto a Llados. Pero en ese punto su mente ya no pudo más. Tras un tiempo dando todo lo que tenía por Llados, esperando y esperando ese momento en que, según Llados, si hacías lo que te decía te convertirías en millonario, Sáizar logró abrir un poco sus ojos y descubrir que estaba persiguiendo una zanahoria atada a un palo. De repente nada tenía sentido. Descubrió que en las mentorías Llados no daba clases de finanzas, marketing digital o simplemente modelos de negocio. Es que él no enseña a escalar tu marca personal, él no sabe de funnels. Llados no sabe. Ha sido muy bueno haciendo lo suyo, pero es que Llados no sabe más. Método de vida a más personas, única y exclusivamente para vender más cursos, y que lo único que se llevaran alumnos como Sáizar fuera una pequeña comisión. Sáizar por fin estaba despertando, empezó a salir de ahí como pudo, y lo primero que se le vino a la cabeza para intentar alejarse de su entorno fue quitarse las redes sociales y bloquear cualquier contenido relacionado con Llados. Si alguien tenía la duda de que Llados vendía cursos que podían servir como método de ingreso, A mí Llados me tiene bloqueado. no se daban clases de nada ni se aprendía nada, solo era un hombre gritando frases motivacionales y dando consejos, cada uno peor que el anterior, poniéndose como ejemplo de éxito él mismo. La verdadera clave del éxito de Llados nunca habían sido sus cursos, siempre habían sido sus estrategias de manipulación. Ahora, meses después, Sáizar es más feliz que nunca, tiene un trabajo normal, ha recuperado a su familia y nos ha dejado un mensaje clave. La moraleja de este documental es que es bueno tener referentes e inspirarte en otras personas, pero jamás dejes de tener la capacidad de decidir todas las decisiones y ver cuáles son buenas y cuáles son malas. En esta vida nadie tiene la verdad absoluta y puedes hacer caso de terceras personas, pero las consecuencias... Tú puedes tener mentores, puedes replicar, puedes modelar, eso todo está muy bien. El tema es, no puedes perder tu pensamiento crítico, no puedes caer en pensamiento sectario. Yo he seguido por muchos años a Tony Robbins, a Laín, García Calvo, los admiro, los sigo, aplico sus consejos, pero yo tengo mi pensamiento crítico. Sigo también ahora a Daniel Camero, me busco formar, busco tener diferentes puntos de vista para crear mi propia mentalidad.
Así que eso sería todo por hoy. Pero no seas estúpido y no estés regalando tu dinero. Después de Yados vino también Álvaro Boscov, que también es otra mentira, porque el tipo también alquilaba carros. Tengo de buena fuente que él traicionó a su mujer con la mejor amiga de su mujer. Además de eso, él empezó a dar cursos muy malos, donde te vendía humo, libertad financiera y no conseguías nada. Era contenido muy rimbombante y redundante que él copiaba de otros mentores. No solo eso, sino que también él empezó a pedir dinero a otros mentores conocidos para que invirtieran en sus campañas de anuncios, porque el tipo no tenía efectivo, no tenía dinero. Él vendía que él ganaba tanto y no los ganaba. Se le fue la fama a la cabeza, perdió su humildad. Es un tipo que a mí me quedó mal, además, porque me dijo que sí, que íbamos a hacer un directo y nunca lo hicimos, me dejó plantado. Entonces, mucha de esta gente termina decepcionando como persona. Y yo considero que hay muchos estúpidos allá afuera que terminan de rodillas ahí aclamando a estos gurús de pacotilla, de basura.